Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. El desarrollo del presente curso es el relacionado con el manejo de datos en el lenguaje de programación Java. Muy bien, pues para la conexión con la base de datos vamos primero que nada a crear una nueva base de datos, segundo pues a establecer la conexión y tercero pues mostrar un aviso que diga si se ha conectado o no se ha conectado con la base de datos. Es así como entonces primero vamos a crear la conexión. Entonces para esto vamos a proceder con un nuevo proyecto. Entonces para esto vamos a nuestro IDE, damos clic en File, New, vamos a dar en Project. Acá pues vamos a decirle que esto va a ser un proyecto de una aplicación Java, no seleccionamos ninguna de las dos opciones, damos clic en siguiente, seleccionamos el proyecto, esta opción que dice Create Project, por línea de comando, damos clic en siguiente, le vamos a dar un nombre, en este caso vamos a llamarlo JDBC, dado que es el tema que estoy abordando en el presente contenido, en el desarrollo del presente workshop. Podemos definir un paquete, en este caso pues yo no lo voy a definir con un paquete porque voy a crear simplemente una aplicación para mostrar cómo es la conexión con la base de datos y por último pues doy clic en Finish. Me pide que si deseo abrirlo acá o en una nueva ventana, entonces voy a decirle que lo abra en esta ventana y automáticamente me aparece pues esta interfaz para comenzar a programar. Inicialmente, como ya lo vimos en el video anterior, pues descargamos el respectivo driver o el respectivo controlador para podernos conectar con la base de datos. Y a pesar de que lo hemos descargado, pues se debe incluir dentro de cada uno de los paquetes con los cuales deseemos conectar a una base de datos. Es así que debe aparecernos acá, en este punto. Así como aparece el JDK que es necesario para trabajar con las librerías Java, debemos importar también este driver a nuestro proyecto para poder pues manipularlo y ejecutarlo las respectivas sentencias SQL y pues las respectivas clases que se usen para conectar con la base de datos. Esto es muy sencillo, simplemente vamos a File, buscamos la opción que dice Project Structure, que es la estructura del proyecto. Vemos también que se puede acceder con Control Alt Mayús S, damos clic acá. Dentro de las distintas opciones tenemos Project, tenemos módulos, librerías, y distintos otros que aparecen acá. Vamos a seleccionar la que dice módulos y aquí nos aparece pues que el nombre del proyecto, nos aparece el SDK que ya está seleccionado y otros recursos del módulo. Entonces están los recursos, básicamente están las carpetas, los paths, que es donde está ubicado nuestro proyecto, y las dependencias. Para agregar el driver vamos a dar clic acá en este más, damos en Jar Directories, Jars o directorios, en este caso como es un jar, es el driver necesario para conectarnos con la base de datos, es como un programa, entonces damos clic acá en esta opción y vamos al directorio donde se encuentra nuestro .jar. Este está en la carpeta C, que es donde lo he descargado y lo he copiado. Y lo único que debo hacer es dar clic en él, luego dar clic en OK. Automáticamente me aparecerá dentro de este listado. Selecciono con el checkbox que aparece acá con este cuadro para seleccionar. Doy clic en aplicar y doy clic en OK. Automáticamente vemos como dentro de las librerías se me ha incluido este elemento en el cual están pues los elementos necesarios, valga la redundancia, para comenzar a trabajar con la conexión a la base de datos. Entonces aquí deben estar incluidas las librerías, las carpetas, servicios y todo lo necesario para conectarnos con la base de datos. Hecho esto, pues ya comenzaremos a trabajar. Inicialmente se dijo que se debe trabajar con los paquetes de Java SQL y Java SQL. Entonces para esto voy a importar estos paquetes, import Java.sql y todo lo necesario para trabajar con este paquete, y hago lo propio con import javax.sql e importo pues lo necesario, es decir, importo todo para trabajar con sentencias SQL. Hecho esto, pues yo no voy a crear interfaz gráfica todavía para ver los resultados de una base de datos. Simplemente voy a establecer la conexión, que es uno de los primeros pasos. Para establecer la conexión simplemente pues se debe crear un objeto de tipo connection. Entonces voy a hacer el llamado a la interfaz connection. Vemos que acá está la interfaz connection.
Entonces la interfaz connection es una interfaz que nos ofrece distintos métodos. Inicialmente pues voy a hablar de la clase que se utiliza para crear este objeto, entonces voy a llamar a este objeto conexión. Esto pues no tiene variación, se puede llamar conexión, conectar, URL o como se quiera. Esto es un nombre de un objeto, como crear un objeto de clase string, es lo mismo. Y lo que voy a decir es que esto va a ser igual y va a ser llamado a una clase que es la clase driver manager. Entonces la clase driver manager, si nos vamos a la API, aquí yo la tengo ya buscada, la clase driver manager es una clase que devuelve por medio de uno de sus métodos un objeto de tipo connection. Es así como si vamos a los métodos que esta posee, vemos que hay distintos o sobrecarga de métodos getConnection. Entonces hay uno que pide una URL, otra que pide una URL con unas propiedades, hay otra que pide una URL, un usuario y una contraseña. En este caso, esta es la que a mí me interesa para establecer la conexión con la base de datos. La base de datos que voy a manejar, pues voy a manejarla por medio de el SAM que ya he descargado e instalado previamente y por medio de la interfaz que me ofrece PHPMyAdmin. Siendo esto, entonces yo voy a crear una base de datos que en este caso se va a llamar estudiantes y me voy a conectar a ella. Pues el tipo de cotejamiento no lo voy a definir, lo voy a dejar simplemente así, pero lo llamaré estudiantes. ¿No tengo más tablas estudiantes? No tengo más tablas estudiantes. Le doy clic en crear y de esta manera ya tengo pues creada la tabla de la base de datos estudiantes. Puedo crear, por ejemplo, una tabla que se llame datos con, puede ser un nombre y un apellido, entonces le voy a poner 2, continuar, y esto va a tener simplemente un nombre y un apellido. Entonces van a ser los datos del estudiante, esto lo voy a poner como tipo como tipo varchar, varchar, cada uno voy a ponerlo de 30, puede tener primer y segundo nombre, primer y segundo apellido y que pues los pueda asignar. Doy clic en guardar. Y hecho esto, pues ya tengo una base de datos creada. Este error me aparece, le voy a dar a ignorar todos. Es porque no se ha definido ningún índice. Entonces, pues puedo definir un índice o puedo crear otro campo para definir el índice. La cuestión es que he creado una base de datos llamada estudiantes, que si vemos está acá, con una tabla que se llama datos, la cual contiene pues unas columnas que son las relacionadas con el apellido y el nombre. Esta es la estructura y esta es la base de datos que nos interesa. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.